Hola, soy Mitam TV, explorando acciones estadounidenses. Este video se transmite en tiempo real simultáneamente en colaboración con Mijun TV y nuestro canal Mitam TV. La sección de análisis de acciones de calidad de Estados Unidos busca mostrar nuestro análisis de estos valores basado en datos, incluyendo empresas menos conocidas, no para recomendar acciones. Esto no significa que deban comprar ahora mismo. Analícenlo bien y tomen sus propias decisiones. La empresa que les voy a presentar hoy se llama Flutter Entertainment y probablemente muchos de ustedes la escuchan por primera vez. El ticker es FLUT, que corresponde a Flutter. Esta empresa es una compañía global de entretenimiento que es líder en el sector de las apuestas deportivas y los juegos. Voy a presentarles esta empresa revisando los datos uno por uno. Flutter Entertainment salió a la bolsa en 2014, por lo que no tiene una larga trayectoria en el mercado de valores. Rivian debutó en la bolsa de Nueva York a un precio inicial de aproximadamente $200. Posteriormente, la acción experimentó una corrección. A partir de entonces, El precio actual de la acción ha subido cerca de un 62% en comparación con el mínimo de las últimas 52 semanas. Actualmente, el precio de la acción de la empresa ronda los $280. Si ves esta empresa, fue cuando el mercado de valores tuvo una corrección, es decir, desde diciembre del año pasado hasta después de enero, cuando el precio de la acción estuvo bajando, la volatilidad del precio fue bastante grande en ese momento. Esta empresa está muy influenciada por las políticas gubernamentales. Se podría decir que es como un casino en línea. Esas cosas dependen de si el gobierno va a hacer crecer esta industria, si la va a reducir o de cómo va a aplicar los impuestos. Como es un negocio que depende de licencias otorgadas por el gobierno, las políticas gubernamentales tienen un gran impacto en el valor de la empresa y en el precio de sus acciones. Por eso se puede decir que esta es una empresa que debe prestar mucha más atención que otras a las noticias sobre la dirección de las leyes y regulaciones relacionadas. Déjenme presentarles un poco. Esta empresa es una compañía de entretenimiento que ofrece servicios como apuestas deportivas y juegos en línea en países como Estados Unidos y Reino Unido. En enero de 2024 fue listada en la Bolsa de Nueva York. Esta empresa lidera las apuestas deportivas y los juegos en línea en Estados Unidos, pero tiene una marca principal. Esa marca principal se llama FanDuel y aquí pueden ver que tomé una captura del sitio web. Esta es la marca. Hay varios deportes disponibles para apostar: baloncesto, fútbol, béisbol, National Football League y muchos otros. Se trata de hacer apuestas en estos deportes. Se apuesta sobre quién va a ganar, quién ganará en cada partido y según esas apuestas se reparten las ganancias, mientras que ellos cobran una comisión en el proceso. Así que, aunque muchas personas apuesten solo a un lado, las cuotas y todo eso ya están establecidas, por lo que la posibilidad de que estas empresas pierdan dinero es prácticamente nula. Mientras haya abundantes transacciones, es una estructura donde obtienen ganancias. Es similar a una casa de bolsa. Hay clientes que ganan y otros que pierden dinero, pero la bolsa de valores obtiene ganancias al facilitar las transacciones. Estas empresas también ganan dinero de esta manera. Por eso los deportes y las carreras de caballos son las apuestas principales. Después tienen casinos en línea y también deportes de fantasía. Los deportes de fantasía son una extensión de los deportes tradicionales. Puedes armar tu propio equipo con jugadores reales. Armas tu equipo y compites en partidos deportivos. Si los jugadores de tu equipo tienen un buen desempeño en los partidos reales, puedes apostar según el rendimiento de esos jugadores. Este sistema, donde te premian con dinero si ganas, se conoce como deportes de fantasía. Los deportes y las subastas se basan en eventos reales para realizar apuestas. Esta empresa tiene alrededor del 52% de la cuota de mercado en apuestas deportivas en Estados Unidos y aproximadamente el 26% en iGaming, teniendo una participación bastante alta en este sector en el país. Sus competidores incluyen DraftKings y otros, pero Flutter tiene ingresos mucho más altos. Eso lo veremos juntos más adelante en la pantalla de competidores. Por eso, actualmente este negocio está creciendo mucho en el mercado estadounidense. El mercado estadounidense representa cerca del 46% de las ventas totales, mientras que el Reino Unido y otros países conforman el 54% restante. Si solo observamos la tasa de crecimiento, Estados Unidos creció cerca del 18% en comparación con el año previo.
por lo que el crecimiento de Flutter Entertainment está siendo impulsado principalmente por Estados Unidos. Estados Unidos está abriendo mucho en este aspecto, está permitiendo bastante el mercado de apuestas en línea y la industria se está activando considerablemente y creciendo mucho en este sentido. A través de estos aspectos, anualmente hay un crecimiento de entre el 8 y el 10%, pero de cualquier manera Estados Unidos es muy importante. Recientemente hemos visto que en el Reino Unido y Australia hay una tendencia a fortalecer la regulación de las apuestas en línea. Por eso, de hecho, estos aspectos pueden considerarse un riesgo para la empresa, ya que limitan el crecimiento de las ventas globales y en el Reino Unido. Como mencioné antes, las políticas del país, los impuestos o las regulaciones pueden causar que el precio de las acciones suba o baje bruscamente. Así que aunque la empresa esté ganando bien ahora, si salen noticias sobre esos riesgos, podría recibir un gran golpe. Sería bueno considerar estos riesgos al evaluar una inversión. Por eso, actualmente Estados Unidos es el motor de crecimiento, y como es un mercado muy favorable que está relajando muchas regulaciones, asegurar el crecimiento y la competitividad allí será crucial para Flutter Entertainment. La empresa se encuentra dentro del 24% superior en términos de calidad, lo que la convierte en una acción de calidad. Sin embargo, lo más importante a considerar se encuentra justo aquí. Este triángulo del que he hablado mucho es una característica que aparece en las acciones de crecimiento en sus primeras etapas. Por eso, antes de que esta empresa crezca enormemente, cuando tiene esta forma, el precio de las acciones sube mucho y después su rentabilidad y poder de monopolio también mejoran. Cuando una acción de crecimiento se vuelve una de calidad, el gráfico se dibuja como un pentágono. Ahora es un triángulo, y como es un triángulo, la puntuación es baja y pertenece al 24%, pero en realidad, como acción de crecimiento, se puede considerar que es una acción de crecimiento bastante buena. También se evidencia en el puntaje inteligente del último año, subió de 14 a 60 puntos, lo cual es impresionante. Pero una puntuación de 60 puntos se considera alta por sí sola, pero no hay muchas acciones de crecimiento que suban tan rápido, así que podemos decir que es una acción de crecimiento bastante rápida. Al final del video les explicaré cómo seleccionar estos patrones de triángulo que aparecen como flujos, lo explicaré más adelante. Porque a veces queremos encontrar este tipo de acciones de nuevo. Revisemos la solidez de la empresa analizando su gráfico financiero. Lo revisé de manera anual. Así que el año pasado pasó a tener ganancias y este año las ventas aumentaron un 23% y las ganancias por acción subieron de 4 a 7 dólares, lo que representa un aumento enorme de alrededor del 1800%, pero ese porcentaje realmente no tiene mucho significado, o mejor dicho, el significado es que como pasó a tener ganancias, el crecimiento se compara con los 0.24 dólares registrados el año pasado. A esto le llamamos efecto base y como el valor de referencia era muy bajo, los 4 o 7 dólares actuales parecen un aumento enorme en porcentaje. Eso es lo que significa. Pero al generar ganancias, el porcentaje suele ser alto durante 2 o 3 años. Por eso es muy probable que la tasa de crecimiento de la utilidad por acción en el futuro sea muy alta. Y como después veremos más datos, los revisaremos y se los explicaré. Actualmente el margen operativo es del 6 al 7% y el margen neto del 3 al 6%. En el pasado la diferencia entre ambos era bastante grande, pero ahora que el margen neto se está recuperando, esa brecha se está reduciendo. Así es como el margen mejora y también mejora la utilidad por acción. Por eso, en el pasado, debido a las pérdidas operativas, el margen neto era relativamente bajo en comparación con el margen operativo. Así que, ¿cuáles son esas pérdidas operativas? Si seguirán ocurriendo y si ese porcentaje seguirá siendo alto. Eso es algo que debemos analizar en los estados financieros a través de los datos numéricos. Vamos a revisarlo de inmediato. La utilidad operativa mostrada corresponde al año fiscal, que finaliza el 31 de marzo de 2025. Estos son los datos sumados de los 4 trimestres. La utilidad operativa es de 960 millones de dólares y la utilidad neta de 620 millones de dólares. En comparación con ese momento, está disminuyendo gradualmente. Si ves aquí, la diferencia en la utilidad operativa era de unos 700 millones de dólares, pero ahora es de unos 400 millones de dólares, ¿verdad? Esa es aproximadamente la diferencia, la cual se está reduciendo y como se observó en la gráfica previa, también está disminuyendo. Si lo vemos, las pérdidas no operativas en el último trimestre, según el cierre de diciembre de 2024, fueron de 480 millones de dólares, pero para el primer trimestre de este año, esto bajó a 96 millones de dólares, así que se redujo en unos 400 millones de dólares.
La diferencia se ha reducido considerablemente y los gastos financieros también disminuyeron ligeramente. La diferencia no es significativa. Para determinar si los gastos financieros continuarán, revise la deuda neta. Si no cambia, asuma que persistirán. Además, investigue por qué las ganancias no operativas disminuyeron significativamente y si se repetirán. Ese es uno de los aspectos cruciales. Revisaremos dos aspectos. Primero, la deuda neta, que es lo más simple. Como se observa a la derecha, actualmente la deuda neta es de aproximadamente 7.300 millones de dólares. Como todavía no hay grandes cambios, según la tasa de interés, los costos financieros rondarán los 400 millones de dólares, aunque puede haber ligeras variaciones. Es razonable pensar que esa diferencia se reflejará en la utilidad operativa y la utilidad neta. En segundo lugar, la utilidad operativa antes llegaba hasta los 400 millones de dólares, pero ahora de repente ha disminuido mucho. La pregunta es ¿por qué ha pasado esto? Así que esta parte es un concepto un poco difícil. Los estados financieros en la divulgación electrónica mostraron una deuda de opciones. Esta empresa, ahora Pax y Flutter, durante el proceso de fusión y adquisición, dieron opciones para comprar acciones de Flutter Entertainment. El problema es que dar opciones significa que te permiten comprar a un precio específico. Por ejemplo, si dieron el precio para comprar esta empresa en $200, Pax tiene la opción a ese precio de $200, pero desde la perspectiva de Flutter, como en el futuro tendrán que dar acciones a esta empresa, eso se registra como una deuda. Como la opción implica la obligación de pagar algo en el futuro, se registra como deuda. Nosotros lo llamamos deuda de la opción de Pax, deuda de la opción de Pax, y así está registrado aquí. El problema surge cuando se había acordado darlo a $200, pero el precio de la acción subió a $300. Entonces, desde el punto de vista de la empresa, desde el punto de vista de Pax, surge una ganancia de aproximadamente $100 por acción gracias a la opción. Flutter tiene una estructura en la que su deuda aumenta, generando pérdidas. Si el precio de la acción no es de $300, sino de $350, la diferencia sería aún mayor. Sin embargo, para la persona que tiene la opción de Pax, esto es favorable, pero desde el punto de vista de Flutter, su deuda aumenta aún más, por lo que esto se refleja como una pérdida en la evaluación de valor razonable, en la pérdida de evaluación de valor razonable. El precio de una opción se calcula considerando integralmente diversos factores que lo afectan al reflejarla. Entonces, la empresa establece el precio de la opción, considerando la probabilidad de que la opción se ejecute en función de las ganancias futuras, así como la volatilidad de las acciones y otros factores. A largo plazo, lo importante es que Flutter Entertainment gane más dinero. Cuando el precio de las acciones sube, también lo hace el valor de esta opción, ya que representa un precio de compra bajo. El aumento en el valor de la opción implica que para Flutter existe el riesgo de pérdidas por valoración a valor razonable. Si se mantiene estable, está bien, pero si el porcentaje sigue subiendo, podrían producirse pérdidas adicionales. Si Flutter Entertainment sigue subiendo su precio de acciones en el futuro, entonces existe la posibilidad de que esta empresa siga teniendo estas pérdidas en sus ganancias operativas. Pero lo importante es que esto es una pérdida de valoración, así que en realidad no es una pérdida de flujo de efectivo, no es una ganancia de valoración. Cuando compramos acciones y no las vendemos, es una pérdida de valoración. De igual manera, si obtenemos una ganancia pero no vendemos, sigue siendo una ganancia de valoración. Si mañana el precio de las acciones baja, esa ganancia desaparece, por lo que no es una pérdida reflejada en el flujo de efectivo ni una pérdida real de dinero. En el estado de flujo de efectivo, esta parte se refleja nuevamente y se suma al flujo de efectivo, como mencioné en la clase introductoria sobre este tema. La pérdida por valoración a valor razonable tiene ciertos efectos. En el flujo de efectivo de actividades operativas, estas partes se muestran en el estado de resultados, pero no se reflejan en el flujo de efectivo, ya que no representan una salida real de dinero. Así que no debería ser un gran problema. Por ende, el estado de resultados contempla la posibilidad de generar ganancias operativas y gastos financieros a futuro. Los gastos financieros, debido a la deuda existente, se mantendrán en un nivel similar. La ganancia operativa dependerá del precio de las acciones de Flutter. Si el precio sube, esa ganancia o pérdida se reflejará ahí. Al ser una pérdida por valoración, se reduce en el estado de resultados, pero no es una salida real de efectivo, por lo que el flujo de efectivo será muy favorable. Así se puede resumir por ahora.
Es un poco difícil, esto es algo complicado. El flujo de efectivo de actividades operativas es de 1.450 millones de dólares, inversión de menos 650 millones y financiamiento de menos 550 millones. Sumando y restando, el estado de flujo de efectivo es muy bueno. En cuanto al flujo de efectivo, no hay problema. La utilidad neta es de 620 millones, pero el flujo de efectivo operativo es de 1.450 millones de dólares. Mira aquí, mira, hay una gran diferencia. La razón por la que hay una gran diferencia es porque tienes que volver a sumar las partidas que redujeron la utilidad neta anteriormente. Como estamos hablando de esto, los gastos que no salieron en efectivo, pero se consideraron como gastos, se vuelven a sumar en el flujo de efectivo de actividades operativas. Un ejemplo representativo es la ganancia o pérdida por valoración razonable. Si ocurre una pérdida por valoración razonable, reduce la utilidad neta. Sin embargo, esto no es efectivo que salió, por lo que hay que sumar esa cantidad, ¿no? Por ejemplo, el año pasado fueron alrededor de 400 o 500 millones de dólares, así que hay que añadir esos 500 millones. En términos de flujo de efectivo real, fueron alrededor de 1.400 a 1.500 millones de dólares. Además, hay un superávit de pensiones o flujo de caja libre de aproximadamente 1.000 millones de dólares, lo que indica un buen desempeño en cuanto al flujo de efectivo. Por eso la capacidad de generar efectivo es muy buena. En el triángulo que vimos antes, la parte inferior derecha, que es tan pronunciada, representa esto. Entonces, si hubo pérdidas operativas en estos casos, ocurre cuando el float funciona bien, pero si no funciona adecuadamente, esto no sucede. El precio de las acciones baja y los resultados empeoran, por lo que la evaluación del valor razonable generará ganancias. Desde el punto de vista de esta empresa, las pérdidas operativas actuales por las opciones son una prueba de que a la empresa le está yendo bien. Así debe verse. Aunque las previsiones recientes de resultados y el utilidad por acción son positivas, la volatilidad del precio de las acciones es relativamente alta en comparación. Por otro lado, cuando sube, lo hace de forma acelerada debido a que el utilidad por acción y otros indicadores muestran un buen desempeño. La tasa de crecimiento de este año, después de revertir a ganancias con un 1.800%, subió significativamente. El utilidad por acción creció un 74,49%, que es excepcionalmente alto en comparación con la tasa de crecimiento de las ventas. Esto es porque en empresas como estas, una vez que se establecen todos los algoritmos, chips y demás cosas relacionadas con los juegos, después de eso ya no hay mucho más en lo que invertir. Cuando aumentan las ventas, el margen de beneficio neto puede mejorar muy rápidamente en estos casos. Así que, aunque para 2027 la tasa de crecimiento caiga por debajo de un solo dígito, es algo a lo que debemos prestar atención. Estos aspectos se pueden revisar semanalmente en nuestro sitio, verificando los resultados y observando si la tasa de crecimiento se recupera a 1 o 2 dígitos. El precio de las acciones podría subir significativamente según cambie el consenso. ¿O no será así? Es posible que no sea así. Por lo tanto, sería bueno prestar atención a esos aspectos. Si vemos la evaluación, en el pasado esto fue de hasta un año como máximo y en ese momento estaba infravalorado. Recientemente, desde febrero hasta junio de 2025, ha estado muy infravalorado y sigue en ese estado. Aunque el precio de las acciones ha subido un 60% desde el punto más bajo, todavía ha aumentado considerablemente. Aunque no ha superado el máximo previo, sigue estando muy infravalorada. Así que el precio justo está más o menos en esta línea y a largo plazo probablemente se recupere y llegue a este punto, pero si cambian los riesgos que mencioné antes o las políticas del gobierno, no hay manera de que el precio de las acciones baje. Por eso, Estados Unidos es actualmente un mercado importante. Así que si buscan noticias sobre los mercados que operan en Estados Unidos o se registran en áreas de interés para recibir boletines, creo que les será más fácil hacer seguimiento. Así que, de todos modos, en cuanto a evaluación, actualmente está muy infravalorada y si ven el media móvil exponencial del precio de las acciones, pueden interpretar que en ese momento se generó una buena señal y que la tendencia alcista continúa hasta ahora. Vamos a ir a nuestro sitio y revisarlo juntos. Aquí simplemente tienen que buscar peulreoteo y listo. Ayer subió un 0.3% y la señal apareció por primera vez para nosotros ayer. La señal de compra salió ayer, 9 de julio. Estamos grabando esto el día 10, pero la señal de compra salió el 9 de julio ayer. Creo que se notificó antes de la apertura del día 9 usando el precio de cierre del día 8. Probablemente fue porque tanto la operación como el flujo de fondos y la evaluación eran buenos. Será interesante ver cómo se desarrollan las cosas a futuro. Y ahora, si revisamos la parte de los competidores que mencioné antes, podemos ver esta forma. DraftKings ha sido bastante promocionado en nuestro país.
En nuestro país, una empresa se ha destacado por su política de dividendos, siendo una de las que más se ha presentado en este ámbito. Quizás sea la primera vez que oyen sobre Flutter Entertainment, pero el tamaño de sus ingresos es realmente sorprendente. DraftKings ingresa $5.000 millones en el cuarto trimestre, pero esta empresa tiene $14.000 millones, casi el triple, y el precio utilidad-relación es positivo, mientras que el de DraftKings es negativo. Eso significa que DraftKings todavía tiene pérdidas en el cuarto trimestre, pero esta empresa ya está en números negros. En resumen, Flutter Entertainment es una empresa más sólida que DraftKings. Si tienes curiosidad sobre DraftKings, solo haz clic aquí y lo veremos. Con 31 puntos, sin señales de compra o venta, una evaluación sobrevalorada y un Smart Score muy bajo, las perspectivas no son alentadoras. Como mencionamos antes, en el caso de Flutter, que la pila era mucho más grande que esta, así que en este aspecto, Flutter es una empresa mucho mejor que DraftKings, con un valor de inversión un poco más alto. Por ahora, parece que esa es la diferencia de tamaño entre ambas. Así que, si utilizan este menú de competidores, podrán verificar la posición actual de esta empresa y otros detalles relacionados. Así que si quieren invertir en el sector de juegos, pueden agregar empresas como Flutter y otras de entretenimiento a su lista de favoritos y configurarlas de esa manera. Presionen el botón de agregar grupo, por ejemplo. Voy a intentar con juegos, ¿no? Si lo registran así, pueden agregarlo a la categoría de juegos. Agregamos uno más como hicimos antes. Voy a seleccionar DraftKings y presionar el corazón. También lo voy a poner en la categoría de juegos. Así que agrego 2 y si entro a mis favoritos y luego a diagnóstico integral, puedo seleccionar el menú. Ahora apareció la categoría de juegos. Si selecciono juegos, aquí pueden ver, si presionamos rápidamente, Flutter está aquí, como pueden ver, aquí está, y DraftKings está aquí. Hay una gran diferencia, pero Flutter lo que muestra es el puntaje inteligente, que indica si es una empresa de calidad. Aquí está eso, y luego si vemos si está cara o barata, está infravalorada. Así que, de hecho, como las empresas que están aquí son las principales prioridades de inversión. Luego, en segundo lugar, aunque sean un poco caras, son buenas empresas y estas empresas aparecen porque están creciendo. DraftKings sería la tercera prioridad, por lo que entre estas dos, Flutter es más atractiva para invertir. Así que si quieren comparar las empresas que les interesan, pueden configurarlo así. Entrar a sus favoritas y verlas fácilmente. Si hacen clic en detalles, podrán ver toda la explicación completa. Creo que pueden aprovechar esta función. Y por último, como les mencioné antes, les voy a mostrar cómo descubrir empresas como Flutter. Solo tienen que ir a Descubrir, hacer clic aquí y luego en Acciones de crecimiento. Así les aparecerán empresas similares en esa categoría. Aquí pueden ver que DoorDash también es una empresa cuyo precio de las acciones ha subido mucho. Si ven, esta compañía aparece de esta manera. Luego Carvana también es una empresa que subió bastante y la empresa llamada C también ha subido mucho. Al hacer clic en el ticker podrán ver el símbolo, revísenlo ahí. Más abajo verán que Flutter Entertainment aparece de inmediato también en este formato. Así que las empresas que están aquí tienen esos tipos de características y mientras las analizamos una por una y les explicamos según el método que les enseñamos, creo que esto les será de mucha ayuda para expandirse a otras empresas. Creo que les será útil analizar una por una las empresas que están aquí. También les presentaré individualmente muchas de estas empresas de calidad a través de la sección de descubrimiento de acciones. Si les fue útil, suscríbanse, den like y comenten en apoyo. Gracias, muchas gracias.